Buenas, pues hoy os traigo otra historia, una nueva historia, y esta es la historia de una señora que se llama Laura, ¿no? Y Laura tenía un marido, y su marido se murió. Llegaron noticias a casa de Laura de que su marido se había muerto. Su marido estaba en un accidente de tren. Había habido un accidente de tren. El tren había descarrilado. Descarrilado quiere decir que el tren se había salido de las vías, se había salido de los carriles, había descarrilado y había habido un accidente. Y todo el mundo se había muerto. Entonces, a casa de la señora, a casa de Laura, llegaron noticias de que había habido el accidente y su marido, estaba en la lista de personas muertas, en la lista de personas que habían viajado en el tren y que se habían muerto, ¿no? Pero Laura todavía no lo sabía. Laura no sabía todavía que su marido se había muerto. Entonces, Laura era una persona que no tenía muy buena salud. Laura tenía problemas en el corazón, tenía problemas de corazón. Entonces, su hermana no le quería decir que su marido se había muerto. En casa de Laura estaba también su hermana y había también un amigo de Javier, un amigo del marido de Laura. El marido de Laura, que se había muerto, se llamaba Javier. Pues en casa estaba el amigo de Javier y estaba la hermana de Laura. Y ellos dos, el amigo y la hermana, sabían que Javier se había muerto. Y se lo dijeron a Laura, pero se lo dijeron con tacto, con mucho tacto, con mucho cuidado, para que a Laura no le diera un ataque al corazón. Se lo dijeron suavemente, se lo dijeron indirectamente, ¿no? Pero finalmente Laura lo entendió. Laura entendió que su marido se había muerto. Entonces, ¿cómo se lo tomó Laura, no? Porque hay mucha gente que cuando saben que alguien se muere, cuando les llega la noticia de que alguien conocido o alguien amado de su familia se ha muerto, a veces tardamos en reaccionar, a veces tardamos en aceptar la muerte de alguien, en que la muerte de una persona se sienta real, parezca algo real, ¿no? En aceptar la muerte de alguien. Pero Laura no fue así. Laura aceptó la muerte de Javier inmediatamente, muy rápido, aceptó, entendió que Javier pues se había muerto y se puso a llorar, se puso triste, empezó a llorar, abrazó a su hermana, la abrazó mientras lloraba, abrazó a su hermana y se fue a su habitación. Se fue a su propia habitación, Laura, y cerró la puerta con llave y siguió llorando, sí. Pero poco a poco Laura empezó a pensar, empezó a entender cosas y sus sentimientos empezaron a cambiar. Poco a poco empezaron a cambiar, dejó de llorar, pasó de llorar a... Y llegó un momento en el que empezó a estar más contenta. Empezó, bueno, no sé si contenta es la palabra, pero empezó a sentirse bien. Empezó a sentirse bien y empezó a murmurar: soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Sí. Empezó a sentirse muy feliz. Empezó
a sentirse muy feliz porque su marido, Javier, la había tenido dominada, la había tenido controlada durante muchos años. Durante muchos años no le había dado nada de libertad, siempre le decía lo que tenía que hacer y se enfadaba mucho, siempre le decía lo que tenía que vestir, le decía quién tenían que ser sus amigos, con qué personas ir, con qué personas no ir. La tenía muy dominada, muy controlada. Entonces, cuando su marido se murió, pues ella se sintió libre, se sintió muy libre. Y como tardaba tiempo, como Laura llevaba mucho tiempo, mucho rato en su habitación, su hermana se preocupó. Su hermana se empezó a preocupar y vino a verla. Vino a la habitación, llamó a la puerta, pam, 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 llamó a la puerta y le preguntó: Laura, ¿estás bien? Me preocupas. No es bueno que estés llorando tú sola en la habitación, así que sal para afuera. Y Laura le dijo: no te preocupes, yo estoy bien, estoy muy bien, no estoy llorando. Pero, bueno, aún así, Laura salió, después de un tiempo, Laura salió de la habitación y empezó a bajar las escaleras al piso de abajo, ¿no? Pero mientras bajaba las escaleras, se oyó que alguien ponía la llave en la puerta de entrada. Alguien metía la llave y abría la puerta. Se abrió la puerta y entró Javier. Sí, entró Javier. Entró el marido de Laura. Javier no estaba muerto. Javier no había muerto en el accidente de tren. No se había muerto. Javier no estaba en el tren. No había subido al tren. No, había cogido otro tren. Había llegado tarde y había cogido otro tren más tarde y no se había muerto. Después de un rato vinieron los médicos, vinieron doctores a la casa y los doctores vinieron a ver por qué Laura se había muerto, por qué Laura estaba muerta. Los doctores la examinaron y los doctores decidieron que Laura se había muerto de contenta. Se había muerto porque estaba muy contenta de ver a su marido. ¡Oh, qué bien! Javier, estás vivo. ¡Qué bien, qué bien! Y se había muerto de un ataque al corazón. Y los médicos pensaban que era porque Laura estaba muy contenta, pero nosotros sabemos que no. Se había muerto de un ataque al corazón, pero no era por estar contenta, ¿verdad? Y este es el final de la historia. ¿Qué os ha parecido? Decidme qué os ha parecido el final. También ha sido un poco sorprendente y un poco triste, ¿verdad? Venga, hasta luego.